Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chicósmicos, donde nos encontramos Ru y Cristian por acá. Y seguimos en esta temporada de los cuatro elementos y en el día de hoy nos corresponde el elemento tierra. Y con esto ya iríamos cerrando con estos cuatro elementos de los cuales hemos ido conversando. Y la tierra es un elemento bastante especial porque nos conecta directamente con lo real, con lo visible, con lo tangible. Así que me gustaría partir, o sea, que continuáramos este capítulo, que Ru nos cuente sus perspectivas, cuáles son sus visiones, qué es lo que él entiende, y luego yo continuaré. Buenas, buenas, hola amigos, amigas, amigues. Qué bonito que estén acá escuchando otro episodio de Chicósmicos. Y tal como dijo Chris, hoy día vamos a hablar del elemento tierra para cerrar, digamos, la ruta de los clásicos cuatro elementos. Igual tenemos un quinto elemento que es el éter, el espíritu, que ya les contaremos de eso en una siguiente ocasión. Pero cerremos, digamos, con nuestros clásicos cuatro elementos. Y creo que para cerrar hay que hacer como un mini recorrido de los anteriores, ¿no? Y sobre todo entender por qué la Tierra es el último elemento, ¿no? El último, entre comillas, ¿no? No el último en un tema de valoración, pero sí en un tema de manifestación. Porque hablamos inicialmente del fuego como la chispa de la creación, el agua como el entendimiento emocional de las cosas, la integración interior de la realidad, y luego pasamos al aire como la manifestación intelectual de la realidad, ¿no? Como la mente, la comunicación, la palabra. Y creo que la Tierra es hasta cierto punto, ¿no? Siempre digo esto, pero no existe elemento más importante que otro. Pero la Tierra creo que juega un rol súper, súper importante porque ahí es donde vivimos. Y no estoy Mm. hablando del planeta Tierra, que también es donde vivimos, sino de la Tierra como elemento. Nosotros estamos en el espacio de la manifestación física, tridimensional. O sea, si bien hemos hablado de cómo el aire nos puede dar esta capacidad de comunicar lo que estamos hablando ahorita, poner la realidad en palabras, estas palabras están saliendo de mi boca, de mi cuerpo, de mis cuerdas vocales, y yo soy materia. Entonces, entender que somos seres materiales, que vivimos en un mundo material y que la materia a nuestro alrededor carga mucha energía, es esencial para entender el elemento tierra, ¿no? Y para mí me parece muy bonito hablar del elemento tierra porque siento que es lo que nos logra aterrizar todo lo que se puede sentir muy etéreo, muy abstracto, muy conceptual de los otros elementos, al final se termina transformando en algo real cuando la tierra cobra forma, ¿no? Entonces, por eso los rituales que se pueden hacer con tierra, las meditaciones, el entendimiento que el elemento tierra nos da, creo que es básico para cualquier persona que quiere ahondar un poco en la espiritualidad, saber que al final vas a trabajar con el elemento tierra. Sí o sí, porque estás en este plano, ¿no? Como en la Cabala, cuando ves todo el árbol de la vida y ves el último Sefirot del árbol de la vida es Malhut, que es la realidad física, ¿no? El plano físico, el plano material. Y estamos en este, podemos desdoblarnos, podemos hacer viajes astrales, todo lo que quieras, pero al final necesitas un cuerpo físico, un cerebro, una mente, para que eso pueda eventualmente ser una ruta, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi introducción al tema y siento que es la manera en cómo hemos llegado al elemento tierra. Pero cuéntame tú, Chris, cómo lo ves, cómo lo sientes, cómo se manifiesta en tu vida la tierra. Oye, me encantó cómo lo dijiste, qué romántico y poético. Eres muy Soy inteligente, Piscis. Ro. Y muy inteligente además. Bueno, precisamente para mí la tierra tiene esa connotación práctica, o sea, como lo mismo que uno agarra de los elementos tierra en astrología, esa practicidad, eso de la rutina. Para mí la tierra es esto, el día a día, esto, lo que nosotros vivimos. Y es todo aquello a lo que uno le da valor. La moneda es ese intercambio, pero ¿qué es esa moneda? Es tiempo más habilidades. Entonces, todo lo que Ujú. tú haces con tu tiempo, todo lo que tú valoras, todas las cosas que tú aprendes, las herencias familiares, todo lo que está como en una materia, en un ADN, está puesto en alguna parte y tú lo traes ahí. Entonces, la tierra también, desde mi visión también más práctica, es las familias, el cuerpo, es el transporte en el cual Exacto. nuestra alma se mueve. Y se nos olvida, ¿y por qué lo encuentro tan importante también? No, como tú decías, no es que sea más importante, pero es súper importante porque este es en el plano en el cual nosotros habitamos y a veces, sobre todo en nuestra área, ya sea como de terapeutas o en el lado más esotérico puro,
Es como que el mundo vive más en las ideas, en lo mental, en lo espiritual, pero se nos olvida de que la espiritualidad es práctica y es esto que estamos viviendo y el cómo estamos haciendo las cosas. Entonces siento que ese pies aterrizados, bien puestos y qué tan parado estás. Entonces yo, para mí, mi forma de identificarme con este elemento parte mucho desde el cómo se siente mi cuerpo. Creo que eso es lo primero que hago. No sé si harán lo mismo, pero es como me siento cansado, no tengo ganas de hacer esto o no, como más desde lo físico que desde la motivación. Yo muy Tauro, parto desde ahí, desde esa base de Muy. sentirme muy estable antes de lanzarme a cualquier cosa. Entonces creo que eso es importante porque cuando uno escucha eso parte, escucha el cuerpo y el cuerpo te dice, me duele aquí, me duele allá, cuidado con Ujú. esto o esto otro. Entonces te obliga a estar aquí. No sé, lo encuentro como bien interesante. Por supuesto, además siento que desde las necesidades más básicas, ¿no? Tengo hambre, quiero ir al baño, o sea, son cosas que suenan absolutamente humanas y mundanas, pero, pero si lo elevamos pues a este análisis un poco más espiritual de las cosas, es el hecho de que tu cuerpo te pueda dar estas señales, Mm. es brillante, ¿no? Que la evolución, o sea, vayámonos así en una ruta darwiniana de la evolución de las cosas y entender cómo la materia, ¿no? Hemos empezado en un planeta que ha sido, se ha desprendido de alguna Pangea espacial y eventualmente pues el Sol ha terminado haciendo orbitar todos estos bloques de gas y de materia a su alrededor y uno de esos bloques ha sido el planeta Tierra, donde hemos pasado a tener no solo materia, sino vida, ¿no? Y creo que la vida física es algo que también tenemos que entender como parte del elemento tierra, ¿no? El hecho Exacto. de somos seres unicelulares, perdón, me inventé, según yo soy una ameba, ¿no? Somos seres multicelulares, pero venimos de una evolución de seres unicelulares, ¿no? Que como Exacto. eventualmente el dinosaurio, si sabrá, pues el cosmos en que hemos terminado, pero eso es lo que me parece genial, ¿no? Saber que ahorita nuestro cuerpo es como una especie de antología histórica de todo lo que hemos venido evolucionando. Por eso cuando en muchos textos y contenido místico, espiritual o filosófico se habla de cómo nuestras células cargan el ADN de la historia del planeta Tierra, ¿no? Por eso, incluso como yo pienso mucho en el trasfondo de la película Avatar, ¿ya? Y esta forma tan puntual y clara que tiene la película de representar cómo el planeta está vivo y cómo Claro. todos los seres de este planeta se pueden conectar entre sí con estos, sus antenas y sus colas y sus enchufes, se conectan entre ellos al árbol, a la materia, al piso, a los animales, a los seres. Y creo que es una gran expresión de cómo nosotros también funcionamos. Evidentemente no es tan literal como se ve en una película de ciencia ficción, No. pero, pero siento que es muy real, ¿no? Por eso creo que la materia estamos conectados con todo lo que nos rodea y venimos conectados a eso desde tiempos Claro. ancestrales. Somos polvo de Y estrellas, somos, gran todos. frase, muy poética también, Sí. pero sí es bonito. Es increíble. Sí, que, de hecho, por eso a mí me llama tanto la atención el haz de oros. El haz de oro es como una célula, sobre todo en el tarot de Marsella. Es como una Nuestro, célula, la célula sí. de la vida. Y eso tiene harta relación con el aprender a vivir la vida. Ujú, Que tiene que ver con esto del estar presente, etcétera, pero es decirle sí a la vida, sí tomo la vida. ¿Y qué significa eso? Valorar y disfrutar tu tiempo, valorar y disfrutar tu cuerpo. Y cuando tú estás bien, tú das algo mejor, po. Entonces al final, en un momento exacto. lo dijiste, sí y no, esto del planeta Tierra, pero sí, también el planeta y como cuerpo terrestre, también si nos vamos como achicando, cada uno de nosotros también es su propio planeta. Y Ujú, cada planeta también tiene que ser cuidado para contribuir a un bienestar del planeta más grande y así en capas y así es. capas cada vez más, mucho más grandes. Y al final lo que puede hacer una persona, como a nivel energético, a nivel espiritual, partiendo de ese bienestar físico y valoración, que eso también es el oro, nos valoramos más. Ujú, Tú también contribuyes a valorar más la vida, a valorar más la vida ajena también,
al cuerpo de un otro, la vida de un otro, y siento que eso es como la importancia de ser más conscientes, estar más presentes, de amarnos más, de cuidar nuestro Ujú. cuerpo, y eso nos ayuda a aterrizarnos en él, pues al final yo creo que cuando, a mí personalmente, cuando me siento como agobiado quizás emocionalmente, una de las cosas que más me aterriza es entrar en contacto con el cuerpo, ir a la naturaleza, sacarme los zapatos, jugar en la tierra, o sea, el grounding Es es total. conectarse directamente. Entonces, si bien no tenemos la cola de Avatar para conectarnos, tenemos los Yo pies, claramente no la tengo. pero tenemos los pies, y los pies sí son, las manos también. Y por eso es el contacto físico, po, el oro representa ese contacto físico, Ujú, representa para mí, o sea, yo lo conecto mucho con la herida del abandono, porque como es el cuerpo, es como te alimento o no te alimento, y ahí vemos el abandono de la negligencia de un padre o una madre hacia sus hijos o hijas. Entonces ahí están como súper presente eso de cuánto te valoro. Entonces cuando ujú. nosotros nos dejamos de lado, cuando nosotros no hacemos algo por nosotros, sí, estamos como siguiendo un poquito esa línea de abandonarnos. Y ahí es donde nos alejamos del oro, nos vamos a la crisis del 5 de oros. Es- No sé, es tan interesante. Mira, hay algo, hay dos cosas que has dicho. Bueno, has dicho muchas cosas interesantes, pero hay dos particulares. ¿No? Primero, has hablado de algo que yo siento que es esencial para hablar del elemento tierra, que dijiste la naturaleza. Y la naturaleza es una expresión de la materia, valga la redundancia, natural, ¿no? Muy orgánica, que aparece porque la evolución biológica y, digamos, física del planeta la crea y la ha llevado a ser lo que es hoy. Pero cuando ya hablamos de esta conexión un poco más mística, más espiritual, ya nosotros como seres humanos, que somos, digamos, los que hemos desarrollado un poco o hemos tratado de entender qué es lo que leemos como espiritualidad, es impresionante ver el poder que tiene un espacio físico natural, ¿no? El hecho de cómo uno se siente cuando está en un paisaje maravilloso, cuando ves una montaña gigante, un nevado hermoso, un lago increíble, la naturaleza viva, ¿no? El verde. O sea, hay tantas cosas que cómo te terminan dando paz, como tú decías, el grounding, el enraizamiento. Eso de sentir tus pies así cuando estás descalzo en el pasto, es un sentimiento muy sobrecogedor. O sea, yo creo que sí, para muchas personas que quizás ya están un poquito más nubladas por el mundo de la materia humana y el dinero y el trabajo y la urbanización, a veces no, es más difícil leer el impacto de estas experiencias, Mm, pero desde mí yo no puedo hablar por otras personas, ¿no? Ahorita he dicho una percepción absolutamente claro. ambigua de lo que yo puedo creer de otros. Pero cuando hablo de mí, de mi propia experiencia, y yo he estado, por ejemplo, el año pasado me fui al Valle Sagrado en Cusco, acá en Perú, Oh, y Cusco es una ciudad, una región hermosa del Perú, ¿no? Más allá de Machu Picchu y todas estas cosas increíbles que sabemos que tienen para el mundo. El Valle Sagrado en general, que es un sitio al que yo he ido muy pocas veces en mi vida, siendo peruano no he ido mucho. He ido a la ciudad de Cusco muchas veces, pero el Valle Sagrado no tanto. Y esta última vez que fui el año pasado, la conexión sensorial, espiritual, natural que me dio ese espacio. Es más, yo llegué a ese viaje bastante removido, porque justo venía de unos meses difíciles, me habían pasado unas cosas random, una conglomeración de cosas en general. Y llegó ese viaje en el momento ideal. Me liberó, me purificó, me reconectó conmigo mismo, con mis planes, con mis objetivos, con mi propio cuerpo, de una manera que sentí muy, muy fuerte y muy valiosa, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablas de la naturaleza, siento que sin duda es algo que tenemos que considerar como una expresión poderosísima del elemento tierra y que tenemos que aprovecharla porque está a nuestro alrededor y hay que ver exacto. la manera de conectar con ella. Claro, y no, y de hecho me hiciste recordar de la otra parte importante de todo, lo mismo que estás mencionando, que es la belleza. El oro también representa lo bello, es el trabajo Ujú, y es lo bello de ese trabajo, lo bello de todo. No es lo mismo ver, no sé, pues, un paisaje árido que un paisaje lleno de verde, con un montón ujú, no sé, cascadas, qué sé yo, o ver una persona atractiva. Aquí nadie se puede negar de que sea hombre o mujer y sea su orientación, cual sea que sea, ujú, siempre miramos a una persona atractiva. ujú, Siempre miramos. Y una tendencia a decir, wow, ¿y qué pasa? Nos alegra.
Nos alegra ver a alguien atractivo, nos alegra ver algo atractivo como un paisaje. Y es parte también de lo que podemos ver, por supuesto, parte de lo que sí podemos aprovechar, que también es esa belleza. Y es la Así belleza de es. la tierra, y por eso es tan importante que nos ocupemos de nuestra estética, no en el sentido de todos vernos iguales, pero sí de mostrar quiénes somos, como Exacto. expresar nuestra esencia. No sé, a mí me ha pegado mucho la bola últimamente de que quiero que mi ropa, sobre todo la que estoy haciendo yo por mi cuenta, me represente. Yo me he Ujú. creado hartas prendas y ha sido como muy, esto tiene que ser como yo soy así, a mí me gusta esto. Entonces, como que siento que da esa como fortaleza, o sea, al final es como hacer ejercicios. ¿Te has fijado que probablemente a ti también te ha pasado que no solamente te fortalece el cuerpo, sino que igual te fortalece la mente, te sientes como de alguna manera más seguro en la vida, Por supuesto. como más poderoso? Y eso es el fortaleza del cuerpo, por eso la Y tierra es esto, es todo ese conjunto de alimentos, ejercicios, belleza, conexión con la naturaleza que te fortalece y te lo hace de verdad convencerte. Esa es la ujú. confianza que tiene un elemento tierra, eso de la convicción de algo. Es como la realidad, Exacto. pues la convicción, aquí está, lo estoy tocando, lo estoy viendo. Esa es fe, tiene harto que ver con la fe. Sí, has dicho una palabra muy fuerte que es convicción, ¿no? Yo creo que si bien la convicción la podemos entender como un concepto mental que lo podríamos hablar en el elemento aire, cómo se manifiesta esa convicción en tu vida, en tu realidad, sí siento que está muy cercano al trabajo con la tierra, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando mencionabas los oros en el tarot, ahí yo creo que hay un tema de nomenclatura muy gracioso, ¿no? Que nosotros como hispanohablantes, ¿no? Que hablamos español o castellano, evidentemente hemos traducido y nos hemos acostumbrado en el argot tarotístico a hablar del pentáculo como el oro, ¿no? Y sí, hay muchas barajas, en el tarot de Marsella vemos que es claramente una moneda, en el tarot de Tot se llaman discos, o sea, sí hay muchas formas de manifestar el nombre del elemento tierra en el tarot, ¿no? Del oro. Pero creo que acá pasa algo que yo me he dado cuenta, ¿no? Por lo menos es muy sutil quizás, pero el hecho de que en español le digamos oro, a veces como que raya un poco, confunde un poco la interpretación del tema, por lo menos para alguien que quizás no sabe mucho o trata de escuchar, porque el oro lo relacionamos automáticamente a algo económico, ¿no? Monetario. Y cuando hablamos del pentáculo, ¿no? En inglés que le dicen los pentacles, vamos al pentáculo y no sientes el pentáculo como una palabra, como un concepto que representa el dinero. El Mm, pentáculo se presta más como un concepto que representa la materia. En cambio, cuando claro, decimos oro, que igual lo vamos a seguir diciendo porque ya está en nuestro vocabulario, como en el inconsciente colectivo español, es lo que se dice. Pero sí siento que es importante entender que si nos vamos, digamos, a la historia del tarot y de los palos, entendemos que es cuando se empieza a relacionar el tarot con el esoterismo, ahí es cuando se lee el concepto de pentáculo, ¿no? Sobre todo ya cuando Waite y Pamela Colman Smith crean la baraja Rider-Waite, ya ahí como que se aterriza con más solidez el concepto de pentáculo, ¿no? Y a mí me gusta el concepto de pentáculo porque incluso en la Wicca o en otras prácticas espirituales, místicas, religiosas, uno de los elementos que usamos es ese disco, ¿no? Y claro. con la estrella y el pentagrama dentro, ¿no? Y hay una diferencia entre pentagrama, que es solo la estrella de 5 puntas, con el pentáculo, que es la estrella de 5 puntas envuelta en un círculo, ¿no? Que nos habla de, el círculo siempre representa el cierre de un proceso, el último de los elementos, la manifestación final de los elementos. Entonces, sí me parece importante ahí como que todos tengamos en cuenta eso de, oye, oro, pentáculo, quizás son nomenclaturas, pero al final importante entender que el oro en el tarot sobre todo, va más allá del dinero. La materia física va más allá del dinero. El dinero es una expresión de la materia que le hemos dado para entender, para manejarnos en el sistema que el humano ha construido. Pero la materia va mucho más allá y tú has hablado mucho del cuerpo. Yo creo que por ahí tenemos que partir también. Exacto, po. Es decir, el cuerpo es el que crea todo esto, po. El cuerpo es, que Sí. es lo que hace que todo esto se vaya haciendo posible. Ay, me encantó lo de los pentágonos. De hecho, creo que alguna vez había también leído el tema de cómo hacían la traducción al símbolo. Me encontré como bien interesante y que de hecho además para hacer rituales, si es que aquí hay personas que les gusta realizar rituales o le interesa saber del tema,
el símbolo del pentáculo se utiliza para manifestación. Se utiliza como Ujú, para hacer rituales, ya sea en el suelo, como protección, creo que lo he visto también como ujú. invocación, lo he visto como Sí. manifestación. Tú creo que sabes mucho más de ese tema que yo, entonces no sé cuáles son tus experiencias, lo que tú sabes con respecto a eso. O sea, ahí ya, si nos vamos al tema de simbología, historia de los símbolos, la estrella de cinco puntas existe hace milenios, ¿no? Está digamos, creo que hasta en espacios de Babilonia, Sí, Mesopotamia, ahí la vemos manifestada, incluso en Egipto también está manifestada en varios espacios, pero es bonito porque siento que es un elemento y un símbolo que trasciende la historia, ¿no? Está hace tanto tiempo y cuando vemos la estrella, o sea, se relaciona mucho pues incluso al hombre de Vesubio, vemos una estrella, un pentagrama dibujado y es como si fuera una persona con las piernas y los brazos extendidos y la cabeza, ¿no? Incluso los cinco elementos los podemos ubicar en las cinco puntas del pentagrama, ¿no? exacto. Lo que serían los brazos y los pies de la estrella es agua, fuego, tierra, aire, y la cabeza de la estrella es el quinto elemento, el éter, ¿no? O el Mm, espíritu. Entonces es interesante ver cómo ese pentagrama lo que representa además es el, la asociación de todos estos elementos juntos y qué significan. Por eso, tal cual como decías tú, se usa mucho en invocaciones. Y bueno, ahí también tenemos que admitir que ha sido uno de los elementos esotéricos, es uno de los que más se ha usado, replicado y mal informado en la cultura popular, ¿no? El pentagrama se ha asociado durante años pues, al satanismo y sí. a cosas que, si vas digamos, a su trasfondo histórico, no tiene nada que ver con eso, pero digamos ha sido lo más peliculero, lo más fácil de asociar con algo pues así místico, esotérico, diabólico, como muchas veces nos han Claro. juzgado a los esotéricos del mundo. Pero al final yo creo que siempre va a ir en cómo usamos las cosas. Al final todos tienen su polo positivo y polo negativo, su polo de Por luz y su polo de supuesto. oscuridad. Entonces todo va en cómo tú lo utilices. Es como llegar al tarot. Puedes ser una persona súper metiche que te invade la privacidad de otro, o puedes ser alguien que lo Ujú. utiliza como herramienta de autoayuda. Así que todo va en uno. Entonces lo mismo de esto de las invocaciones del elemento, porque lo digo más que nada porque se me vino a la mente los casos en los cuando alguien me dice, no, qué miedo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿O no te da miedo hacerlo? Y lo primero que yo le digo a la gente, bueno, pero ¿cuál es la intención que hay detrás? ¿Qué intención Exacto. tienes con lo que estás haciendo? Eso es lo que debería importarte finalmente, más que el medio en estos casos para hacerlo. Ujú. O sea, Totalmente siempre, cierto. claro, y además el karma el que se encarga después de decirnos qué tan bueno o malo, entre comillas, fue nuestra decisión, pero al final es parte de nuestro aprendizaje. Es Tal parte cual. de. Y siento que eso también tiene harto que ver con esto de la tierra, de mantengamos los pies aterrizados. Ujú, Entonces, bueno, y de hecho yo creo que aquí un muy buen ejercicio de práctico, en el caso de que personas que sean muy aire o muy agua también, que se ujú, van de la fantasía, se van en la mente, lo mejor que se puede hacer es traerte a tierra. Y ahí es bueno utilizar precisamente el ejercicio de sacarse los zapatos, jardinear también, un muy buen ejercicio ujú. eh, los alimentos, por supuesto, sabemos que los condimentos tienen una energía, un valor Carga espiritual, energética. carga energética, pero tan importante. Es increíble todo Puesto. el poder que tiene. Seguro yo hoy en día como que juego incluso, juego como que estoy haciendo una pócima mágica cuando me hago mi chai latte. Me estoy haciendo un golden milk o algo por el estilo, pero no importa. Yo siento que hago Tal magia. cual. Y es ahí que de verdad ayuda a que uno se sienta mejor, se sienta Por bien, porque supuesto. los sabores hacen eso. Y ya sabemos de que, no sé, pues existe la aromaterapia, la comida Ujú. terapia, o sea, por favor, la comida es sana. De hecho, hay un dicho ayurveda que dice, si comes mal, la medicina no va a funcionar. Si comes bien, la medicina no va a ser necesaria. Entonces eso nos recuerda de que al Ujú. final todo parte por la alimentación. Y Así es. muy, muy cierto. Ahí depende de cuánto nos enfermamos también. Qué tan Es sano está que nuestro cuerpo. hemos normalizado mucho, porque ya pues imagínate, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2025 después de Cristo, entonces ha evolucionado tanto la manera en cómo nos alimentamos que el humano ya pues
lo lleva a una perspectiva de que muchas veces no le interesa y es el facilismo, ¿no? Es voy a un supermercado y veo las cosas que están ahí y de repente agarras algo que, no sé, un ketchup y tú dices, ya, el ketchup en teoría está hecho en base a tomate, sí, pero tiene 500 químicos encima que no vienen de espacios naturales que han sido creados en un laboratorio para poder tener más tiempo de vida en el supermercado y que no se pudra. Entonces son cosas que hemos normalizado porque la sociedad es tan grande y tan masiva que lamentablemente requiere un poco estas cosas, pero a veces no nos damos cuenta pues el daño que se viene haciendo en el tiempo, ¿no? Y como decías, Claro, la comida y la cocina a mí me parecen cosas muy mágicas, ¿no? Y además, tú eres Tauro, yo soy ascendente Tauro, así que definitivamente sabemos que nos gusta comer, nos gusta trabajar con el cuerpo, porque Tauro es eso, ¿no? O sea, si ya, digamos, yendo a los tres signos de tierra en astrología, como cuando hablamos de los signos de aire, que cada uno representaba como una evolución en el orden en el que están en la rueda zodiacal, tiene mucho sentido, porque la primera esfera es tu cuerpo físico, que es Tauro. Tauro es el goce, lo sensorial, lo fértil, lo que tú sientes, lo que tú disfrutas. Por eso la energía Tauro está muy conectada al cuerpo y a cómo tu cuerpo, por eso, digamos, en el argot más así de cultura pop astrológica, los tauros supuestamente pues, son muy tercos y les gusta comer y les gusta dormir y les gusta descansar. Y sí, es muy cierto, no voy a decir que es mentira, pero te das cuenta cómo está ligado al cuerpo. Y de ahí entras a Virgo, que Virgo ya te das cuenta cómo es el trabajo de la materia externa, de lo que está a tu alrededor. Por eso, digamos, lo que se habla de Virgo es la estructura, lo funcional, lo ritualístico, el armar las cosas. Por eso se dice que los Virgos pues, son perfeccionistas y maniáticos, porque todo lo que está a su alrededor tiene que estar muy armado, muy perfecto, muy a su manera para funcionar. Y si abres una esfera más, llegas a Capricornio, porque Capricornio es el logro, la ambición, la construcción a largo plazo y estás pensando en cuáles son mis planes, quién quiero ser en 5 años, qué tan exitoso quiero ser en 5 o 10 años. Entonces, al final, todo gira en torno al elemento tierra, pero creo que la astrología es una forma muy bonita de ver cómo la tierra está asociada a algo tan directo como el cuerpo físico, pero también es cómo nos manejamos con lo físico que tenemos alrededor y cómo estos grandes planes o grandes estrategias a futuro de cómo te vas a manifestar en tu existencia física también forman parte de la realidad de la Tierra, ¿no? Y eso es lo bonito de analizarlo desde esa perspectiva. claro. Yo siento que igual algo que no quiero dejar pasar en esta oportunidad de mencionar es el tema de la salud física. Mm, Yo muy de funcionario de salud, ahí tengo mi de formación profesional. Siempre me por gusta sacar el supuesto. tema. Ujú, Porque se ha normalizado también mucho el tema de estar enfermo. Es como que tengo 30, obvio que me duele la rodilla. Tengo 60, obvio que me voy a orinar. Como que hay muchas cosas que se han normalizado, en serio, se han normalizado como el tener problemas estomacales, dolores de espalda y siempre la justificación es la edad. ajá, Aquí quiero decir, yo como kinesiólogo fisioterapeuta, les digo, la enfermedad física no es normal, es común, pero no es normal. Entonces no confundamos el que sea común con que sea normal, porque hoy en día las enfermedades metabólicas están a la orden del día y tiene que ver ujú, no solamente con la alimentación, también tiene que ver con los hábitos de qué es lo que hacemos durante todos los días, que ahí está todo lo que es correspondiente al elemento tierra y que es una manifestación de los otros elementos también. Entonces todo lo que no procesamos a nivel mental, emocional, se va a manifestar a nivel físico. Entonces eso es lo que, y ahí es donde conectamos todo. ¿Por qué la Tierra es la manifestación de algo? Porque los otros elementos están ujú. como juntando su energía y la apuntan hacia ese pentáculo y le dicen, ya, que se haga real. Y ahí se manifiesta un dolor, se manifiesta un deseo, se manifiesta un logro, lo que tengamos en nuestro interior. Entonces, por Mm, eso es importante que no tampoco nos aislemos de los otros elementos y recordemos de que están todos relacionados entre sí, comunicándose entre sí, dosificándose o intensificándose. Entonces eso significa de que nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones repercuten directamente en nuestra salud física, en nuestro bienestar, en nuestra energía. Entonces el cuerpo es esa manifestación perfecta para poder conectar con esos otros planos, que es tan difícil conectar. Es difícil en así el es. sentido como no es tan llegar y hacerlo, hay que darse el tiempo, pero el cuerpo es ese canal.
Entonces, de repente, nacemos con ciertas diferencias físicas, diferencias mentales, diferencias de todo lo que podemos ver, y en vez de tomarlo como una dificultad o un problema, tomémoslo simplemente como el desafío para poder llegar a algo. Es como lo imagino como si naciste ciego, perfecto, pero tienes la audición, tienes el tacto, tienes el olfato, tienes otros sentidos que puedes agudizar. Si te falta un brazo o las piernas, no importa, te quedaron los brazos. Si no tienes extremidades, tienes la mente, pero siempre va a haber algo que podemos Ujú, utilizar. Y creo que también es una forma como aterrizada de la tierra de decirnos, todos los recursos que tenemos son los justos y los necesarios. No tenemos más de lo que necesitamos. Somos y tenemos todo lo que necesitamos. Y ese es en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo es lo que nos va diciendo por dónde transitar, movernos, accionar y manifestar y todo. ujú. Wow. Wow, realmente sí, me has hecho evaluar muchísimas cosas, pero es muy cierto, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado a generar estos argumentos, estas excusas de por qué podemos estar mal o bien, porque creo que también para muchas personas, y acá siendo un poco abogado del diablo quizás, es muy sobrecogedora la idea de, wow, pero ¿qué voy a hacer? ¿No comer alimentos procesados? ¿Y qué? ¿Voy a tener que comer todo natural? Como, uy, que tengo que ser vegano? Ah, su cómo. Entonces ya para el nivel en el que está ahorita las construcciones sociales y culturales, hace más difícil que tomemos conciencia de este tipo de cosas, ¿no? Porque la sociedad como está estructurada actualmente prioriza otra cosa, ¿no? Prioriza una estabilidad económica, prioriza que tengas un trabajo. De ahí, si eres feliz, si eres sano, es como, bueno, pues ya verás cómo lo manejas, ¿no? Será una Claro. segunda prioridad. Y creo que se deja mucho de lado por no saber cómo tenemos que cuidarnos, ¿no? El autocuidado, ya hablamos en el momento de cuando hablamos de agua, del cuidado emocional, de la salud mental cuando hablamos de aire, pero ahora estamos creo que en la más clara y directa de todas, que es la salud física, ¿no? Y cuando hablabas, pues también de más de la alimentación, también el cómo hacemos ejercicio, cómo el ejercicio nos fortalece. Y sí, yo sé que el ejercicio a mucha gente le puede dar flojera y es ocupar tu tiempo y es darte un espacio y es hacer una rutina, pero te cambia. O sea, yo personalmente nunca he sido una persona muy deportiva en mi vida y tampoco he sido alguien que se desbanda a la desgracia. Siempre he estado, me he cuidado en la medida de lo posible, pero hace un par de años ya realmente, como me estaba acercando a los 40, ya dije, quiero tomarme en serio esto y no solo sentirme físicamente bien, sino considerar yo verme físicamente bien, disfrutar más el reflejo en el espejo y entender que no estás hablando de un tema de vanidad, ¿no? Estás hablando de un tema de autovaloración. Y yo creo que eso es algo que a veces nos confundimos un poquito porque tenemos pues estos conceptos sociales que te dicen como ego, orgullo, soberbia, vanidad. Y es amor propio también, ¿ah? Por si acaso, Exacto, gente. Tampoco me exacto, lo vas a quitar de la ecuación. claro. Entonces, creo que es importante también leerlo desde esa perspectiva. Exacto, y de hecho ya hoy en día, o sea, si nos ponemos a pensar en la pura historia de la evolución humana, que también es parte del oro, o sea, la descendencia, la herencia, Mm. a lo largo de la historia hemos pasado más tiempo moviéndonos, haciendo ejercicio, de lo que llevamos sedentarios. Porque hace la época de nuestros padres y nuestros abuelos ya, de hecho nosotros alcanzamos los 90 a tener que recorrer distancias para hacer algo, movernos mucho en bicicleta Ujú. o a pie porque los autos eran caros o no había opción de repente de locomoción en algunos lugares, sobre todo los que éramos más de campo. Entonces la opción era moverte, ir a ver a tus amigos a su casa a ver si estaba o no estaba, porque quién tenía teléfono. Entonces, si te fijas, la vida siempre nos llevó a movernos más. Entonces, Sí, hoy en día hacer ejercicio es ya casi que una obligación, así que simplemente busca lo que más te guste moverte, así busca lo que es. más te entretenga, pero ya no es ay, ahí voy a ver si es que quiero o puedo. No, Es como comer brócoli, o sea, es como, jodiste si no te gusta, pero tenés que comerlo y sí, no tienes otra alternativa. Entonces no te no, lamentes después si es que no te gusta como lo que te dice tu cuerpo, porque ahí está la queja también. El oro, al ser la gratitud, para mí esto del, gracias por lo que tengo y la valoración, también es la queja en su polo negativo. Entonces, mientras sí, más nos quejamos, menos agradecemos. Y mientras más nos quejamos, menos nos hacemos eco, responsables.
Entonces, acá, ¿por qué nos quejamos tanto? Porque nos quedamos un poco en esa fase infantil, que tiene harto que ver con esta idea del abandono, de que alguien se venga a hacer cargo de mí, que alguien Ujú. me haga comer bien, que por eso mucha gente espera que, no sé, pues en una relación inspirarse a hacer millones de cosas, como que esperan que llegue ese momento de repente. Sí. O que alguien, o si tuvieran una mejor relación, que los apoyaran más, comerían mejor, que sí, contribuye, pero tampoco dependes. Entonces, ahí está esa parte infantil de que hay un responsable externo a mí, no soy yo, es mi genética, no soy yo, es la industria, no soy yo, es alguien o algo más, o es que no Ujú. tengo dinero, cuando en realidad se trata siempre de uno, y ahí está la gratitud del oro. Aprendamos a decir gracias por lo que tenemos con sus limitantes y fortalezas, porque están las dos Así siempre, es. y empezar a simplemente vivir esa rutina, agradecerla, y mejorarla en el caso de que haya algo que sí podamos hacer, porque en estos casos, por ejemplo, la salud física, siempre se puede hacer algo y no se necesita mucho Siempre. dinero para hacerlo. Eso es lo más importante. Gran Para parte de las nada. cosas son gratis. Ta- Moverse, ya me estoy moviendo, es gratis. Claro, ¿tienes pista? ¿Tienes piso? Ok, puedes correr, puedes caminar. Exacto. Y si no Ya tienes está. espacio, ándate a la calle. Exacto. Siempre Tal hay cual. algo, siempre va a haber algo. Sí. Run, bueno, vamos a ir finalizando ya nuestro Ujú. maravilloso podcast. Así que no sé si te Ujú. gustaría decir algo más, si es que hay algo que te vaya Sí. quedando en el tintero. Creo que algo que no hemos mencionado que me parece importante, porque siempre, por lo menos para mí, no tú sabes que yo soy acá más brujito en en muchos aspectos. eh, Cuando la gente quiera saber cómo trabajo con el elemento tierra, porque sí, tenemos las cosas evidentes como come bien, hace ejercicio, todo lo que ya hemos hablado, pero elevémoslo a un espacio un poquito más espiritual, más esotérico. ¿Y cómo trabajo con el elemento tierra? ¿No? El elemento tierra ningún elemento diría que es el más fácil o el más difícil de trabajar, pero el elemento tierra tiene la facilidad de que digamos, hay materia con la que podemos trabajar directamente, ¿no? Por ejemplo, en los altares o cuando hacemos rituales, si necesitamos un elemento para representar al elemento tierra y no tienes algo más así fuera de foco inédito, la sal siempre es una gran representación del elemento tierra. Ahorita no me voy a poner a hablar de alquimia porque ya me iría en un floro alquímico esotérico que no quiero ir, pero por supuesto otra cosa que es maravillosa, cristales. Yo sé que los cristales son muy cliché y que los vemos también como representación de una persona, así como cuando se presenta a alguien tipo el estereotipo de alguien muy esotérico, muy místico, ay, la chica con sus 50 collares y que te vende cristales y ya se ha ridiculizado un poco, pero cuando vamos a ellos entendemos el tiempo, los años, la presión física que se requiere para crear un cristal de este tipo de materia es brutal. Los colores que se puede, o sea, esto es una fluorita, Exactamente. es entre verde y azul que me parece maravillosa, una amatista. O sea, obviamente estos están tallados en torre, en un obelisco, pero al final a mí me fascina trabajar con Ay, cristales. Siento que tengo una es que son de cuarzo herramientas rosa, es maravillosas y además increíble. cuando te pones a leer sobre ellos y entender la carga energética que cada cristal tiene, es una gran manera de trabajar con el elemento tierra. Si realmente les gusta y hay gente que es afanada a los cristales y que los disfruta muchísimo, si ya sientes que hay una conexión energética tuya que te llama, que te conecta, que te atrae hacia trabajar con cristales, es tu yo superior, es tu inconsciente, es tu alma, llámalo como quieras, que te está conectando con la necesidad de usar esa herramienta. Entonces yo los cristales los recomiendo tremendamente. Y otra cosita, digamos, en el rubro esotérico que también podríamos decir, es el trabajo con herbolaria, ¿no? Las plantas han sido la medicina de la humanidad durante años, de años, de años, de años. Hoy en día te Y lo puedes siguen tomar siendo. tu Tylenol, tu acetaminofén, tu todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Yo no voy a estar acá en contra de la farmacéutica porque sé que tiene muchos beneficios, pero recordemos que la energía que tienen las plantas es brutal. Y si las queremos usar para un baño de florecimiento, para hacerte un té recuperador, para hacer una pócima que te limpie la energía, hay muchísimas recetas, formas, etcétera. Así que si realmente les interesa, entiendan que la herbolaria es una forma muy bonita de conectar con el elemento tierra y la recomiendo muchísimo. Exactamente. Oye, es maravilloso. Sí, de hecho hay muchas cosas también, lo Ayurveda, también pueden aprender Veda, de sí. todo aquello.
Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas formas de conectar. Yo creo que aquí se trata, como decía Ru, escuchar su alma. De repente cuando sentimos como ese bichito, esa curiosidad de, ¿qué onda esto? ¿Sabes qué? Que no te guste, pero date la oportunidad de buscar, de leer, de investigar. Quizás eso te lleve a otras cosas, ir con algo. Yo creo que eso ya es empezar a dar unos pequeños pasos que te puedan ayudar a materializar aquello que quieres en algún momento. Es Así que, correcto. bien, Ru, me gustaría que te despidieras tú antes de despedirme yo. Bueno, muchas gracias por haber sido parte de este lindo episodio de Chicósmicos. Ya estamos cerrando oficialmente la ruta de los elementos y se viene un elemento donde nos vamos a ir ya ahí en viaje místico, porque es el elemento éter, el elemento del espíritu. Así que ahí agárrense porque vengan con cinturón de seguridad porque realmente vamos a volar. Y nada, como siempre, muy agradecido de estar acá. Ya saben, tenemos nuestras redes personales, nos pueden escribir a los dos cuando quieran para preguntar sobre lo que hacemos. Y por supuesto, si quieren que toquemos algún tema, si les gustaría hacer una pregunta que les gustaría que respondamos en un siguiente capítulo, nuestros oídos y nuestras mentes están siempre abiertas a escuchar todo lo que ustedes quieran decirnos. Así que por favor, no se queden cortos y aquí estamos. Súper, muchas gracias a todas y todos. No olviden también de que pueden escribirnos a cualquiera de los dos con quien se sintonicen más, o los dos incluso, por una sesión terapéutica, por los cursos de tarot. Ambos tenemos esos servicios de terapia, lecturas individuales, cursos también. Así que escríbanos para tener información y así podemos ir conversando un poquito más de este maravilloso mundo de las energías, los elementos y el cuerpo humano y todo lo que esto conlleva. Así que muchísimas gracias por estar acá, Ru. Gracias a todas y todos y todes por estar acá. Un besito, un abrazo y que tengan una bella semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye.